Es bastante importante y bastante interesante, puesto que eh, la parte de DAX es como el plus que tiene Power BI. Creo que en mi experiencia, ok, eso para que lo tengan ustedes en cuenta, en mi experiencia es importantísimo que un profesional que conoce de Power BI conozca de funciones DAX, ¿ok? Eso es sumamente importante porque es ese plus adicional que le da justamente al profesional. Porque uno puede armar tableros, uno puede generar gráficas, etcétera, etcétera, puede conocer Power Query, pero ese plus adicional es justamente el conocimiento en funciones de datos, ¿ok? Ahora, ojo, el curso que justamente estamos tratando es un curso bastante macro, general, introductorio de Power BI. Obviamente, hay incluso cursos específicos de funciones DAX que duran pues, 4, 5, 6 clases, dependiendo, ¿no? Entonces, seguramente ya más adelante con ITEC vamos a ir trabajando también eh, estos temas un poquito más avanzados. El día de hoy, para esta sesión, vamos a hacer algo más introductorio de funciones DAX y sobre todo enfocando en una de las funciones DAX que es bastante interesante, que es la función calculate. ¿Ok? Vamos a insertar KPIs, vamos a continuar también con nuestra sesión práctica, ¿ok? Continuando lo que ya hemos trabajado en la sesión. ¿Ok? Entonces, vamos, vamos a trabajar eso hoy, ¿ok? Entonces, eh, cualquier duda que tengan me lo van dejando igual en el chat, yo de rato a rato voy revisando eh, y voy solventando algunas de las dudas que ustedes puedan tener, ¿ok? Entonces, tenemos para la sesión de hoy tres bloques importantes. El primer bloque acerca de conocer cuál es el concepto de DAX, cuáles son las reglas básicas, hay que comprender qué son las funciones DAX. Vamos a ver también ejemplos de funciones DAX. Y el último bloque, como siempre, estamos enfocándolo a la parte práctica. ¿Ok? Dicho esto, arrancamos. ¿Qué es DAX? ¿Ok? DAX es el significado, ¿no? De Data Analysis Expressions. ¿Ok? Que no es más que el lenguaje de fórmulas que se utiliza en Power BI, ¿no? Para quienes de repente conozcan la parte de fórmulas en Excel, viene a ser algo similar, ¿ok? Viene a ser algo muy parecido. No es igual, ojo, ¿ah? Viene a ser muy parecido. ¿Ok? No quiere decir tampoco que las mismas funciones o fórmulas que yo utilice en Excel son las mismas que utilizaré en Power BI, no es así. Cambian ciertos criterios, en DAX y en Power BI es mucho más avanzado, ¿ok? Para eso es sumamente importante conocer. Entonces, hay que también tener en cuenta que DAX es un lenguaje simple, pero algo complejo de aprender, ¿ok? Esto lo lanzo ahora en este primer bloque, no para que se asusten, no para que se desanimen, sino al contrario. Al ser quizás de repente muy simple, porque funciona así, es sumamente complejo de aprender. ¿Por qué? Y les voy a decir por qué. Porque existen más de 250 funciones de DAX. Claro está, aprender 250 funciones en una sola clase, en una hora con 30 minutos, es imposible. ¿Ok? Para eso, el día de hoy nos vamos a enfocar en al menos las más utilizadas, las más conocidas o las más potentes. ¿Ok? Entonces, este punto es sumamente importante entenderlo, ¿ok? Obviamente hay documentación. Yo la clase anterior, si no me equivoco, les compartí, por ahí me preguntaban, ¿no? Profesor, ¿no? Ingeniero, ¿dónde podemos, en algunos libros me preguntaban, ¿no? Y yo les comentaba que, como Power BI es una herramienta que todos los meses se actualiza, basarnos o centrarnos en un libro, pues, el libro puede ser que haya salido hace un año, entonces ya estamos desfasados si hacemos revisión hoy. Entonces, siempre es importante revisar propia documentación de Microsoft, ¿ok? Ahí tienen todo, ahí tienen toda la parte de DAX, cada una de las funciones también, qué es lo que hace cada una de ellas, cuáles son los argumentos, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, el DAX viene a ser algo muy similar a esta imagen, por ejemplo, ¿no? Donde pues tú tienes en esta barra
en esta barrita, tú colocas el código, ¿no? En este caso, por ejemplo, se está utilizando la función switch para poder, mediante el género, ¿no? Agrupar estos datos. Es decir, si por ejemplo el género es rock, le va a poner revisar catálogo. Si es rap, verificar últimos cambios. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se genera ese DAX como una columna calculada, que es lo que vamos a ver ahora más adelante, y se hace mediante este código. ¿Ok? Avanzamos. ¿Qué tipos de cálculos tenemos o podemos hacer en DAX? Podemos hacer con DAX tres tipos de cálculos en Power BI. El primer cálculo es las columnas calculadas, que viene a ser esto. ¿Ok? Tú tienes en la vista de tabla, tú puedes crear una nueva columna. Eso se llama una columna calculada. Y para crear una columna calculada, tú puedes utilizar DAX, que es justamente esto de aquí. Entonces, ese es uno de los tipos de cálculo, ¿ok? No es más que una nueva columna o campo que se agrega a la tabla, ¿no? Tiene la particularidad de ejecutar una función fila a fila. ¿Qué quiere decir esto? Que itera cada registro de la tabla. Regresamos al anterior, miren. ¿Qué quiere decir que itera? Que evalúa el valor fila por fila. Por ejemplo, ¿no? Si yo mi DAX digo que balada va a ir al grupo, ver comportamiento, entonces él evalúa fila a fila y cuando encuentre balada va a colocarle el dato de ver comportamiento. De esa manera funciona esta función, valga la redundancia, switch. ¿Ok? Se muestra en la vista de tabla, ya lo hemos visto aquí, que es la vista de tabla, ¿ok? Y en cuanto a rendimiento, eso es uno de los puntos también importantes a considerar. Que hay ciertos cálculos en DAX que consumen memoria, otros que consumen procesador, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, las columnas calculadas consumen memoria RAM. ¿Por qué? Porque el dato o el valor del cálculo se almacena en memoria y conforme uno actualice el tablero, se va a recalcular ese valor. ¿Ok? Luego, el segundo tipo de cálculo con DAX son las medidas. ¿Ok? Las medidas o measures se usan para calcular ratios, porcentajes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿no? La tasa de fidelización de clientes. ¿Ok? Esa es una medida. Entonces, yo a esa medida, cuando yo cree esa medida, lo voy a crear utilizando DAX. ¿Ok? Entonces, de esa manera, el dato que yo tengo es un dato resumen. ¿Por qué? Porque al crear una medida, resume los datos mediante funciones en un subconjunto de tabla. ¿Ok? Por ahora es entender un poco el concepto de lo que hay nada más. Ahora en la parte práctica vamos a ver cómo se hace una columna calculada, cómo se hace una medida y cómo se hace una tabla calculada. ¿Ok? En el caso de las medidas, el consumo es a nivel de procesador en vez de RAM. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a diferencia de la columna calculada que itera fila a fila, aquí al ser un valor resumen, agrupado, etcétera, etcétera, solamente va a consumir procesador, ¿ok? Cuando se utiliza la visualización. Pongamos que yo quiera meter una tarjeta con el dato del porcentaje, pues no sé, de encuestados. Entonces yo ahí es donde se utiliza la memoria del consumo de procesador. ¿Ok? Y el tercer tipo de cálculo en DAX son las tablas calculadas. ¿Ok? Lo que nos va a permitir es añadir nuevas tablas utilizando DAX. Yo también puedo crear tablas utilizando DAX, sí. Sí puedo utilizar o crear tablas calculadas utilizando DAX. En este caso, el rendimiento o lo que se consume directamente es memoria RAM. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esos son los tres tipos de cálculos en DAX que se pueden realizar en Power BI. Ahora, aquí tenemos un cuadro resumen, por ejemplo, tenemos la característica, por ejemplo, ubicación, ¿dónde se ubica la columna calculada? En la vista de tabla, como una nueva columna. En el caso de las medidas, se utiliza o se crean en un área de medidas, que no es visible en la tabla. Ahora lo vamos a ver en la parte práctica. ¿Sí? Cálculo.
de la columna calculada es iterando fila a fila. En el caso de la medida es un resultado único, según los filtros que yo he aplicado. Ejemplo de columna calculada. Precio total es igual a precio por cantidad. ¿Ok? Ejemplo de medida, por ejemplo, total de ventas, la suma de toda la columna importe. Es un dato ya resumen, es un dato único y final. Impacto en memoria, columna calculada consume más RAM, en el caso de la medida consume más CPU, es decir, procesador. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de columna calculada que se hace en la vista de tabla y un ejemplo de medida. ¿Ok? Lo tenemos de esa manera. Reglas básicas. ¿Cuáles son los tipos de datos que encontramos en Power BI y qué tipo de operadores encontramos en Power BI? En este caso tenemos los tipos de datos siguientes, ¿no? Número decimal fijo, número entero, porcentaje, fecha, hora, zona horaria, duración, ¿no? Texto, verdadero, falso, binario, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esos son los tipos de datos que tenemos en Power BI. En cuanto a tipo de operadores, pues tenemos los operadores matemáticos, igual, suma, resta, el asterisco para la multiplicación, la barrita para la división, este icono que es de la potenciación. Tenemos también operadores de comparación, como lo son el igual, el mayor, el menor igual y diferente. Cuando se coloca el mayor y el menor a la vez, es para decir que es diferente, que un valor es diferente de otro. Ojo. Y luego tenemos los operadores de concatenación ilógicos, que puede ser esta es invertida dos veces, es como yo dijera un AND, ¿no? No sé si recuerdan, para los que de repente han llevado cursos de Excel o dominen Excel, en Excel tenemos una función que se llama la función Y o la función y la función O. En este caso, estos dos, estas dos S invertidas vendrían a ser como la función I o como AND. En el caso de Power BI, el DAX es AND, ¿no? Y en el caso de las dos barras, viene a ser como si fuera el OR o el O, ¿ok? Y luego también tenemos como operador el paréntesis. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la regla básica en cuanto a sintaxis? ¿Cuál es la sintaxis de la función DAX o de una función DAX? Pues en principio toda función DAX inicia con el nombre, con su nombre. Si yo le voy a poner total de ventas, le pongo total de ventas. Si yo le voy a poner eh, promedio, promedio. Si le pongo número de llamadas, número de llamadas. El nombre específico de la columna calculada o de la medida, tal cual, o de la tabla calculada. ¿Ok? Luego viene siempre el símbolo igual. ¿Ok? Siempre el símbolo igual. Y vamos a arrancar ya con la función DAX. En este caso, el ejemplo que estoy mostrando es la función sum, que es lo que hace es sumar. ¿Ok? Una vez que yo coloque la función DAX sum, ¿ok? Voy a tener que colocar, abrir mi paréntesis y colocar primero el nombre de la tabla. En este caso, la tabla que se referencia es la tabla sales o ventas, ¿no? Sales. Y luego, entre corchetes se coloca el nombre de la columna. ¿Qué columna es de esa tabla sales? En este caso, sales amount, ¿no? Luego, cierro yo ya mi corchete y cierro mi paréntesis para poder cerrar ese valor. Que esta función DAX, ¿qué es lo que está haciendo? Está sumando la columna sales amount, ¿ok? Entonces, hago una pausa aquí, voy a abrir un momento Excel para poder entender este punto. Supongamos que yo tengo total de ventas, en mi modelo tengo 19, 20, 45, 5, 60, 70, ¿ok? Por ejemplo. Y yo, cuando aplique mi DAX, yo lo que voy a hacer es
Por ejemplo, si yo estoy sumando toda la columna total de ventas, lo que va a hacer es sumar todo esto. Entonces, el valor que me va a arrojar esa medida va a ser 464. ¿Ok? 464. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, la medida, cuando tú usas una medida, lo que está haciendo es sumar, agrupar todo ese valor. ¿Ok? En cambio, cuando uno es una columna calculada, lo hace fila a fila porque tú estás generando una columna calculada. ¿Ok? Eso para que ustedes lo tengan. Ahora, ¿cuáles son las funciones DAX básicas? Tenemos funciones lógicas. Esas son las básicas, ¿ah? No son todas. Funciones lógicas, como el if, o si, el switch, que ya lo hemos visto en el primer slide, el and, el or. Por ejemplo, si yo quiero colocar and, el argumento A, coma, el argumento B es igual que yo diga argumento A, doble S invertida, argumento B. Es lo mismo. Lo mismo ocurre con el argumento, perdón, con la función OR, ¿no? Esto viene a ser igual a dos barras o B. A o B. A y B, acá arriba y acá abajo A o B. ¿Ok? Luego tenemos las funciones de texto. ¿Cuáles son las funciones de texto? Pues el concatenate, el replay, el exat, el upper para poder transformar en mayúscula todo el texto, o el lower para transformar en minúscula un texto. Están más enfocados, esta función de texto está más enfocado, va la redundancia, a los textos. ¿Ok? Funciones de fecha. ¿Qué funciones tenemos? Tenemos el date, el year, el hour, el now, el month, el weekday, el today, etcétera, etcétera. Funciones de agregación. ¿Qué vendría a ser? Que tenemos, por ejemplo, la función sum o suma, la función average o promedio, la función min, el mínimo, la función max, el máximo. Luego tenemos las funciones de agregación con X al final, que lo que hace es recorrer la tabla, ¿no? Y evalúan justamente ese valor fila a fila. En este caso el sum X, el average X, el min X, el max X. Luego tenemos la función de agregación con A al final. El con A, el average A, el min A, el max A, ¿no? Que son útiles para valores entre verdadero o falso. ¿Ok? Hay que tener en cuenta una nota muy importante y es que DAX nunca considera las celdas vacías para agregarlas, no las considera, las descarta. ¿Ok? Luego tenemos las funciones de conteo, como el count blank, el count rows, el distinct, ¿ok? Y hay que tener en cuenta también que los valores que están en blanco también se cuentan como un valor. Hay que tener mucho cuidado. A veces se genera mucho error porque una cosa es que esté en blanco y otra cosa es que esté vacío. Entonces, aparentemente puede ser lo mismo. Pero, por ejemplo, un vacío se representa mediante un null, ¿no? Si fuera un número. O mediante claro, mediante un null, ¿no? Pero en el caso de que estuviera en blanco el valor, se va a contabilizar como un dato más, como un valor más, ¿ok? Y luego tenemos las funciones de información, como lo es el isBlank, el isNumber, el isText, isNotext, iserror, etcétera, etcétera. Ahora, estas funciones de información, aunque pueden ser útiles en ciertas situaciones, en ciertos momentos, siempre se recomienda conocer previamente el modelo de datos. Ya hemos hablado en nuestra clase número 2 del modelo de datos. ¿Ok? ¿Por qué es importante, ingeniero, conocer el modelo de datos? Porque justamente es el que nos va a definir cómo está estructurada nuestros, cómo están estructurados nuestros datos. ¿Ok? Entonces, la idea siempre, chicos, esto que siempre lo tengan ustedes en cuenta cuando trabajen con Power BI, preferiblemente que el dato ya esté tratado antes de llegar al modelo, para evitar, por ejemplo, estar creando una infinidad de columnas calculadas, una infinidad de medidas. Siempre es importante hacer el proceso de limpieza en Power Query, refiltrar lo que no necesito, quitar las columnas que no necesito, que no utilizo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es importantísimo, ¿ya?
Eh, luego hay que también hay que hacer un diseño del modelo de datos sólido, ¿no? Donde las verificaciones esas adicionales sean las mínimas, ¿ok? Eso para que lo tengamos en cuenta. O sea, yo no podría, por ejemplo, la idea es, yo no podría, por ejemplo, trabajar con datos que están en blanco. Prefiero filtrarlos y quitarlos, o reemplazar esos en blanco por algún valor en específico, ¿no? Para después evitar filtrar con el isBlank, isNoBlank o isNull, etcétera, etcétera, ¿ok? Importante. Ejemplo rápido de funciones DAX básicas. Esto para que se lo lleven ustedes, porque este PPT igual ustedes lo van a tener. Por ejemplo, ¿no? Con el if, función lógica, if, si las ventas, perdón, si el importe de la tabla ventas es mayor a 1000, que considere alto, caso contrario, bajo. Funciones de agregación, sumar o sum, el campo importe. Funciones de texto, concatenar nombre del producto con nombre del cliente, por ejemplo. Funciones de fecha, quiero saber el año de la venta, year, fecha venta. Funciones de conteo, cantidad de clientes, distinct count, ID cliente. Simple, sencillo, estos son funciones DAX totalmente básicas para que ustedes también lo puedan ir trabajando y ir conociendo. ¿Ok? Hasta este punto, chicos, hasta este punto antes de entrar a la función calculate, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? No se asusten, esto es un tema bastante complejo, pero con la práctica que vamos a ir viendo también, vamos a ir aprendiendo y solventando algunas dudas que ustedes puedan tener. Sin embargo, hasta este punto, ¿hay alguna duda de la parte teórica? ¿Hay algo que no esté muy claro, que esté muy vago? Me comentan, por favor, voy leyendo ahí chat. Por ahí me dice Jerónimo, dice, profe, me acabo de instalar Power BI, excelente. Importantísimo, sí. Ya estamos en la penúltima clase, tenías que haberlo instalado de la primera. Mentira, mentira, nunca es tarde. Importante tener instalado el Power BI de una vez para la parte práctica. Diego dice, ¿se va a complementar el curso? Buenas tardes, profesor. Sí, bueno, la idea es justamente impartir, como le dije al inicio de la clase, impartir todo lo más importante, ¿ok? Power BI es una herramienta muy, muy amplia. Estamos haciendo un curso básico, introductorio, para que ustedes aprendan, para que conozcan la herramienta, bajo distintos conceptos, desde lo inicial, que era la instalación, el modelado de datos, los formatos, ahora con DAX, y la siguiente clase vamos a ir cerrando con la publicación de los informes, con Power BI Service y todo ello. ¿Ok? Así que para la próxima clase también me adelanto y no sé, importante que puedan estar presentes en la próxima clase porque yo voy a compartirles una cuenta para que puedan utilizar el Power BI. Recordemos que hay Power BI Service. ¿Ok? Entonces es importantísimo. ¿Ya? Por ahí me dice Diego, va a haber una segunda parte del curso de Power BI. Todavía estamos ahí revisando, lo vamos a ver con ITEC, seguramente que sí, que va a ser un poquito más avanzado ya, para quienes ya tienen este inicio, ¿no? Esa es la idea. Así que vamos a irlo viendo. Cualquier novedad, igual sigan las redes de ITEC, ahí vamos a ir lanzando. ¿Ok? Listo, listo. ¿Alguna duda, chicos? Todo claro hasta acá, creo, ¿no? Perfecto, perfecto. Continuamos entonces. Listo. Eh, Vamos ahora con una función DAX que es sumamente importante. Es una de las más importantes y es muy potente. O sea, incluso he conocido analistas que dominan muy bien esto y con dominar esto se arman unos muy buenos KPIs. Y hoy vamos a hacer la práctica específicamente con este bloque. ¿Ok? ¿Qué es la función calculate? ¿Ya? Se denomina una función de contexto y ahora vamos a entender por qué se denomina una función de contexto. Calculate es una de las funciones más importantes y poderosas de DAX. No lo tiene Excel, no lo tiene otra herramienta, ¿ok? Porque lo que nos va a permitir es modificar los filtros que afectan un cálculo, ¿ok?
¿Qué quiere decir esto? Que tú, por ejemplo, con Calculate puedes, supongamos que yo quiera filtrar el total de asegurados eh, de Lima. Entonces, yo podría filtrar ese valor con el módulo de filtros. Pero si quiero calcular la tasa de los asegurados de Lima versus el total, entonces, ¿cómo lo hago? Yo tendría primero que filtrar mi numerador, ¿no? Con el departamento de la región Lima entre el total. Entonces, yo utilizando Calculate puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque rompe el filtro, ¿no? En ese caso, filtra y también puede romper en un mismo argumento, ¿no? Ese filtrado que tú puedes realizarlo con esta. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Evalúa la expresión indicada, aplica filtros adicionales y si los filtros entran en conflicto, sobrescriben o se sobrescribe sobre ese contexto inicial, ¿ok? O original, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Acá me tengo yo una tabla donde, por ejemplo, tengo el grupo, supongamos que sean prendas, ¿ok? Prendas, polos, etcétera, ¿ok? Y tengo tres grupos, small o la talla small, la talla medium y la talla large. ¿Ok? Y tengo mi columna que es el total sales, que eso era el total de ventas. Para lo que es small, tengo $702. Para medium se ha vendido $1,120 y para large se está vendiendo $6,716. ¿Ok? Entonces, voy a crear una función DAX, perdón, voy a crear una medida que lo que hace es, básicamente, lo que está haciendo esta medida es aplicar el calculate para obtener el total de las ventas, ¿ok? El total de las ventas, pero agrupándolo y filtrándolo solamente por large. Entonces, cuando yo llevo ese valor a mi tabla, ustedes van a ver aquí que se repite. ¿Por qué? Porque rompe ese contexto. Por más que yo acá diga small, debería haber un small. Pero como yo le estoy indicando que quiero que me agrupe o quiero que me filtre lo que es large o largo, lo va a mostrar porque lo está filtrando. Entonces veamos la potencia. Entonces yo aquí, ¿qué podría calcular? Yo podría calcular un ratio del small versus el large, ¿no? Entonces, por eso, por eso es sumamente importante entender esta función DAX de contexto. ¿Ok? Eh, de esa manera funciona. Incluso yo puedo combinar el calculate con otras funciones. Puedo combinarlo con el zoom, con el average, con el count, ¿no? De repente no quiero sumar el total de ventas, de repente quiero contabilizar los registros, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos justamente utilizar la función calculate, ¿ok? De esa manera, ¿vale? Ahora en la parte práctica vamos a entenderlo mucho mejor. Yo sé que este, puede quedar un poco vago porque estamos hablando de la parte teórica, pero igual en la parte práctica hoy vamos a aprender a utilizar cálculo, ¿ok? Perfecto. Listo. Dice Valentina, profesor, se piden por favor unas clases extensas sobre Power BI. Y yo encantadísimo, encantadísimo de poder extendernos bastante, pero lastimosamente tenemos un horario de 1 hora con 30 minutos y a veces el tiempo nos puede quedar corto. Por eso la parte teórica trato de avanzarlo lo más rápido posible para que cuando entremos a la parte práctica, como en la clase anterior, tengamos 1 hora, 45 minutos para hacer buena práctica y para poder también ir trabajando a la par con ustedes, ¿ya, chicos? Esa es la idea, ¿vale? Ahora vamos a ver la parte de inteligencia de tiempo en Power BI con DAX. ¿Qué quiere decir esto? Que hay funciones DAX que nos permiten analizar datos relacionados con el tiempo, ¿ok? Para hacer tendencias, para hacer comparaciones, para comparar de repente un valor actual. De repente quiero comparar las ventas de este año versus un periodo anterior. Entonces, no hay necesidad de rompernos la cabeza como, ay, ¿cómo hago para filtrar en el mismo cuadro?
lo que yo tengo ahora versus lo que tenía antes, o lo que tenía en un periodo anterior. Entonces ya existen, ¿ok? Existen funciones específicas de lo que se denomina inteligencia de tiempo, ¿ok? En este caso, por ejemplo, tenemos el cálculo de total acumulados, y por ejemplo, tenemos el total year to date, el total month to date, el total quarter to date. Lo que es quarter es el trimestre, ¿vale? El trimestre. Tenemos también comparaciones temporales, como same period last year, o sea, mismo periodo, pero del año pasado, ¿ok? Parallel period y date at, ¿no? Que es lo que suman, por ejemplo, yo quiero calcular algún valor de tales fechas o de la fecha anterior, etcétera, etcétera. De todas estas, la más interesante es esta, el same period last year. Ahora lo vamos a ver. Y también tenemos lo que es filtros o funciones asociados a rangos de fechas, por ejemplo, personalizadas, como por ejemplo el days between, o sea, entre algunas de las dos fechas. Tenemos también el dates year to date o el days month to date. ¿Ok? Por ejemplo, same period last year. Cuando aplicamos esta fórmula DAX, o esta función DAX, vemos que, por ejemplo, lo que corresponde a las ventas del año 2011, este dato se replica, ¿no? Pero hacia el año 2012. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos el valor de la venta de este año, supongamos que sea 2025, pero en otra columna tenemos ese mismo valor, pero del año pasado. Entonces, de esa manera, chicos, nosotros vamos a poder hacer comparaciones y en un mismo bloque y con un mismo valor y con una misma fórmula DAX. De esa manera. ¿Ok? Entonces, aquí también tenemos otro, ¿no? Mismo día, pero del año pasado. ¿Ok? Entonces, con eso podemos jugar lo que corresponde a la parte de las fechas, ¿ya? Con estas funciones, ¿vale? Continuamos. Tenemos también nosotros a través, eso sí, se lo van a llevar porque ustedes lo tienen ahí. Así que no hay que tampoco invertir la rueda. Si ya tenemos código que se puede reutilizar, es como el desarrollo de software. No sé si acá hay alguien que desarrolle software. Pero si hay código, librerías que tú puedes reutilizar, reutilízalas. Este código que yo, por ejemplo, les estoy compartiendo, está aquí, es un DAX que nos permite crear una tabla calendario. ¿Ok? Las tablas calendarios son importantísimos en los modelos de datos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay necesidad de que tú tengas una tabla en tu base de datos o un Excel en este caso, en tu, en tu modelo, ¿no? Donde tú tengas que colocar las fechas. Entonces, tú puedes colocar fechas. De esas fechas puedes colocarle de un rango inicio a un rango fin. Lo que también puedes hacer es agregar más columnas. Puedes, por ejemplo, agregar, en este caso, el mes correspondiente, el año correspondiente. Puedes, por ejemplo, colocar también cuál es el trimestre, si ese día es un día hábil o un día, un sábado y domingo. Entonces, todo eso te va a permitir jugar directamente con todo lo que corresponde a la parte de la tabla calendario. A través de ese DAX, tú puedes crear una tabla. Recordemos que hay tres tipos, y voy a retroceder, hay tres tipos de cálculos en DAX. La columna calculada, las medidas y las tablas calculadas. La tabla calendario, pregunto, a ver si alguien está atento. La tabla calendario en DAX, ¿a qué tipo de cálculo está enfocado? A ver si alguien me responde y se gana 5 puntos en el examen. La tabla, perfecto, Nani, muy bien, a una tabla calculada, pues, ¿no? Una tabla calendario hecho con DAX es una tabla calculada, ¿vale? A ese tipo de contexto justamente nos referimos, ¿vale? Excelente. Y ahora sí vamos a pasar a la parte práctica. Ya nos terminamos con la parte teórica, que suele ser un poco tediosa porque a veces uno no lo puede comprender, pero con la parte práctica vamos a quedar finos ya con la parte de DAX. Chicos,
Hay algunos memes importantes, interesantes que les va a pasar a ustedes. Por ejemplo, ¿no? Hago un reporte de Power BI para mi jefe y después me dice que quiere abrirlo en Excel, o que quiere que le compartan los datos en Excel. Eso le va a pasar mucho. A mí me pasa hasta el día de hoy. O una vez que ya ustedes sepan cómo automatizar sus reportes, sus tableros, ya van a estar tranquilos y todo va a ser de forma automática y no va a pasar nada. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder trabajar. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pues vamos a ir con la parte práctica. Vamos a ir con la parte práctica de una vez. Recordemos que tenemos por acá nuestro Drive, ¿ok? Nuestro Drive. Y voy a compartirles también en lo que corresponde el enlace correspondiente, nuevamente para quienes no lo tienen, ahí lo estoy compartiendo. Estamos ya en la clase número 4 y en la clase número 4 les he dejado el tablerito que hemos trabajado la sesión anterior, pero ya con los iconos, con los colores que los iconos correspondientes que les dije que lo iba a compartir, y también está en el archivo PDF de lo que hemos explicado ahora en la parte teórica. Entonces, descárguense este archivo, Dashboard Sistema Integral Salud Perú versión 4. Estamos en la clase 4, ¿ok? Y es este de aquí, ¿ok? Ustedes ya lo deberían tener por acá. Ya incluso, mírenme, chicos, ya está con el colorcito de los iconos. Ahora sí está bonito, ¿no? Ahora sí ya no hay ese, estaba el icono con otro color, ¿no? Ahora sí ya queda bonito. Ya está. Entonces, este es el archivo que vamos a arrancar a trabajar ahora. Por favor, descárguenselo, confirmen una vez que lo han descargado, porfa. ¿Ya? Me lo confirman ahí y vamos avanzando, ¿vale? Listo, listo, listo. Daisy dice, gracias, profe, sí, sí, perfecto. Clase 4, archivo, Dashboard, Sistema Integral Salud Perú, versión 4. ¿Ok? ¿Sí? Confirmado. Perfecto, perfecto, Nani, ya lo tienes. Excelente. ¿Listo? Vamos. Lo abren y vamos a ir trabajando sobre este tablero. ¿Ok? Perfecto. Estamos dando continuidad a nuestro tablero. Hoy vamos a crear algunos KPIs, algunas tarjetas de KPIs. Y yo creo que con eso vamos a venir a crear el bloque de medidas, cómo crear una medida, cómo crear una columna calculada. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Y la clase número 5, que es el día jueves, vamos a cerrar con insertar la parte de los mapas y vamos a ver la publicación del informe. ¿Ok? Hasta donde ya hemos llegado. Vamos a enfocar esta primera parte. Vamos a hacer una segunda slide que va a corresponder a lo que es el análisis geográfico, ¿ok? Con la parte de los mapas y publicamos este tablero en el Power BI Service. ¿Ok? Hasta ese punto vamos a llegar. ¿Ok? Entonces, vamos a arrancar ya de una vez con la parte de la parte de lo que es DAX. ¿Ok, chicos? Arrancamos entonces. Bien, nosotros hemos dicho que podemos crear tres tipos de DAX, ¿vale? Hemos dicho lo que es medidas, columnas calculadas y tablas calculadas. ¿Ok? Los tres vamos a crearlo ahora. Vamos a arrancar con el más sencillo. En este caso vamos a arrancar con lo que es una tabla calculada. Vamos a crear una tabla calendario directamente con DAX. ¿Ok? Por ahí me dice, Edgar me dice que no se ve mi pantalla. Sí, chicos, confirme, no ve mi pantalla. ¿Sí? ¿Hay alguno que no lo vea? Porfa, me ayudan. Ok. ¿Sí se ve? Ah, ya, listo, perfecto, dice que sí se ve. Sí lo vemos, listo, continuamos entonces. Miren, les voy a compartir aquí en el chat el código del DAX que está que está justamente
la presentación que hice hace un momento, ¿vale? Entonces, para que lo tengan ahí, nada más. Ustedes lo pueden reutilizar, chicos, no hay necesidad de crearlo desde cero. Si ya tenemos algo que reutilizar, lo reutilizamos. De todos modos, voy a explicarle cómo funciona, ¿ok? Entonces, nos vamos a la vista de tabla, y en la vista de tabla tenemos aquí una opción que dice, un menú que dice herramientas de tablas. En herramienta de tabla hay una opción que dice nueva tabla. Y miren, si ustedes se posicionan en la parte superior, dice, permite escribir una expresión DAX para crear una tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo vea, o cuando yo le dé un clic en nueva tabla, me va a aperturar justamente la opción para yo insertar mi DAX, mi fórmula DAX, o mi función. Entonces hago clic en nueva tabla, y mírenme, se apertura esta barrita, donde dice tabla, igual, y está en blanco, porque obviamente no hay nada. Entonces, lo que van a hacer ustedes, chicos, es copiar todo el script que les he pasado, ¿ok? Este último, y lo van a pegar. Tiene que quedar así, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Miren, tenemos el DIN calendario, porque voy a crear una tabla calculada que se va a denominar dimensión calendario. Estoy generando o agregando la función add columns, que es una función DAX, ¿ok? Que me permite agregar columnas. Y entre paréntesis tengo yo el calendar. La función calendar lo que te va a hacer es generar las fechas, simplemente las fechas. Por ejemplo, yo le estoy pidiendo que me genere desde el 1 de enero del 2020 hasta el 30 de abril del 2025. Vamos a cambiarle, en vez de ponerlo 30 de abril, le vamos a poner 30 de diciembre o 31 de diciembre de 2025 para tener hasta este año, ¿ok? Para tener hasta este año, ¿ok? Por ahí me pregunta Valentina, profe, ¿es una nueva hoja? No, nos hemos ido a la vista de tabla y hemos hecho un clic en nueva tabla. Y ahí nos aparece esto y vamos a pegar el código que les he compartido aquí, en la barra, ¿vale? ¿Ok? Ahora, voy a crear mi calendario desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2025, ¿ok? Ahora, el add columns lo que hace es que tú, aparte de generar directamente el- las fechas, ¿ok? Voy a generar más columnas. En este caso voy a generar el year, viene a ser el año, el month, que viene a ser el date. Entonces, mírenme, vamos a arrancar, voy a borrar esto para no confundir. Por ejemplo, supongamos que yo quiera hacer esto. Yo hago un enter y se genera directamente las fechas. Solamente se están generando las fechas. O sea, con el calendar, date, pongo la fecha inicial y la fecha final, se me genera, ¿no? Mi columna con todos los hasta el 31 de diciembre de 2025. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Yo no quiero solamente las fechas. Yo quiero que haya una columna que me traiga el año, el mes, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo agregar. Entonces me posiciono aquí antes del calendar. Ingeniero, ¿y cómo hago yo para hacer un salto de línea? ¿Ya? Por ahí no sé si logran visualizar bien, chicos. Creo que no logra ver. ¿Ya? Si no logran ver, chicos, ahí está. ¿Ya? Arriba está la lupita, ¿ya? Para que se pueda ver un poquito mejor. Entonces, antes del calendar, ¿ya? Antes del calendar, ¿ok? Antes del calendar, ¿cómo yo hago un salto de línea? Porque esto es un código. ¿Cómo hago un salto de línea? Hago Shift y Enter. Mira, con Shift y Enter se va generando los saltos de línea. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, si yo quiero llevar mi código hacia la siguiente línea, simplemente Shift Enter. Correcto, Jaime. Excelente. Shift y Enter. Entonces, antes de calendar, yo voy a poner la función add columns. Y mira, ve, ahí aparece. Puedo hacerle un clic, aparece el paréntesis, me voy al final
y empiezo a generar con una coma, Shift Enter, y empiezo a generar mi nueva columna. ¿Cómo se va a llamar la cabecera de mi nueva columna? Le voy a poner año, entre comillas. Ese va a ser mi cabecera, el nombre de la cabecera, nada más. Coma, y ahora tengo que darle, o tengo que especificarle, cómo o en qué consiste ese año. Ya pues, le voy a decir, ya, el año viene a ser el year, ¿ok? Abro paréntesis, de el date, ¿no? En este caso. Pero ¿qué ocurre? Ese date que está aquí, yo tengo que ponerlo entre corchetes. ¿Por qué? Porque es un campo específicamente dentro de la tabla. O sea, ¿por qué? Porque esto se puede confundir. Si yo lo que dejo así, se va a confundir con la función date, porque hemos visto que acá hay una función date. Entonces, ojo ahí, ¿ya chicos? Ojo, ojo ahí con ese punto, ¿vale? Ojo ahí con ese punto. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ponerle, ¿no? Siempre cuando yo quiera referenciar a una de las columnas, hay que ponerlo entre corchetes. Entonces, yo dejo así, cierro paréntesis para cerrar el add columns, le doy un enter y mírenme. Ya aparecen los años. 2020, 2021, 22, 23, 24 y 25. ¿Ok? Perfecto. Supongamos, mire, para dar un poco más de estructura, vamos a darle Shift Enter, vamos a ponerle un Tab, estoy simplemente colocando, ¿no? Un poco para tener cierto orden al código, ¿ya? Porque también es importante tener que sea legible. Hay quienes, por ejemplo, hacen esto, todo lo dejan en una sola fila. Y al momento que empieza, al momento, entonces, supongamos que yo ingrese más argumentos, entonces va a ser súper largo y no voy a entender, me voy a complicar y me puedo equivocar. Entonces, siempre tener un orden y una estructura para que sea legible. Coma, quiero agregar otra columna más. Shift Enter, ahora quiero agregar el mes. Mes, entre comillas, coma, month, y coloco lo mismo, ¿no? En este caso, el mismo date. Ahí está. Un enter y mírenme, ahí está el mes. Ahora quiero agregar el mes nombre. ¿Listo? Coloco mes, nombre, y aquí voy a aplicar la función format. La función format es una función de texto y yo tengo, ¿cuál es el valor? El valor es el date. ¿Y cuál va a ser el formato? Entre comillas, si yo quiero el texto del nombre del mes largo, le pongo M, 4 veces M, cierro y ya está. Entonces tengo enero, febrero, marzo. Entonces estoy creando ya en este caso, mi tabla calendario. ¿Qué más puedo crear? De repente quiero crear el trimestre, coma, trimestre. ¿Y aquí qué es? Le puedo poner el trimestre Q, concatenándolo para concatenar con el AND o con el A, una sola, en este caso, para concatenar dos textos. Y aquí le voy a poner la función quarter. ¿Ok? Y la fecha entre corchetes, ¿no? Porque es el campo fecha, es este de aquí. Cierro paréntesis y ya lo tengo. Trimestre 3, trimestre 1, trimestre 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, de esa manera, yo ya tengo mis datos del trimestre, etcétera. Luego puedo agregar día de semana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a dejarlo como estaba. Aquí. ¿Está? Listo. Día de semana. Agrego también el día del nombre o el nombre de la semana, perdón, el nombre del día. Y también tengo por acá si es un fin de semana. Y miren, todo lo que es true es sábado y domingo. Y lo que es false es lo que corresponde a
los días de lunes a viernes. ¿Ok? Entonces ustedes ya lo tienen. Que de repente quieren filtrar los datos solamente por los fines de semana, también lo pueden hacer. Ya tienen con esta fórmula, lo pueden utilizar. ¿Chicos? Listo. Entonces, nos vamos aquí a la vista de modelo y miren, aquí tengo mi DIN calendario. Lastimosamente no lo voy a poder unir ni a la fecha, porque solamente es una fecha de corte. ¿Ya? No tengo acá una fecha que te diga, sería buenísimo si hubiésemos tenido una fecha que te diga cuando ingresó el asegurado, ¿no? Así que este es simplemente para tenerlo como referencia, nada más. Vamos a dejar por acá. ¿Ok? Viene a ser mi tabla calendario. Ya tengo mi tabla calendario que ha sido creado con DAX. ¿Ya, chicos? Con DAX. Vista de informe. Excelente. Ahora vamos a nuevo a la vista de tabla. Ya hemos hecho una tabla calculada con DAX y ahora vamos a hacer una columna calculada con DAX. ¿Cómo hacemos una columna calculada con DAX? Bueno, vámonos a afiliados, a FAC afiliados, ahí está. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer, chicos, vamos a hacer algo bien interesante, ¿ya? Vamos a hacer algo interesante. Denme un segundo por acá. Vamos a hacerlo súper rápido para poder tener. Vamos a crear una columna calculada, ¿ok? Para poder hacer los rangos de las edades. ¿Ok? El campo es edad, ¿ok? Y fluctúa, el rango fluctúa de 0 a 131, ¿ok? Eso para que lo tengamos en cuenta. Y lo que quiero es tener un rango, quiero tener rangos desde de 0 a 18, ¿vale? De 18 a 30, ¿ok? De 30 a, de 30 a 60, ¿ok? De 60 a 90 y de 90 a más, ¿ya? Para tener más o menos esa, ese criterio, ¿ok? Entonces, pregunto, chicos, si nosotros queremos crear una columna calculada, ¿qué función ustedes creen que yo deba regir? Algo similar lo mostré en la parte teórica. ¿Qué función? Pregunto. Alguien se anima a responder. ¿Qué función creen ustedes? Hola, no se preocupen, no se preocupen. Podemos hacerlo con la función switch, ¿no? Podemos hacerlo con la función switch, ¿ok? Eh, Vamos a probar, por aquí tengo un código que creo que nos puede servir, ¿ya? Vamos a probar. ¿Cómo creo una columna calculada? Simple. Puedo ir a nueva columna. Aquí, herramientas de columna, nos vamos a la vista de tabla, nueva columna, y mírenme, aparece lo mismo, pero en vez de crear una nueva tabla, como lo hicimos hace un rato, ahora aparece como una columna nueva. Y te marca aquí para poder insertar el DAX. Entonces, vamos a copiar este DAX, vamos a ver si nos funciona esto. Ya antes, vamos a colocar esto por acá para poder compartirles este código. ¿Ya? Ahí está, creo que ahora sí. Vamos a ver. Ahora sí, miren. Con este código de DAX, yo lo que estoy haciendo es colocando rangos de edad. De 0 a 17, de 18 a 29, de 30 a 59 y así. Más o menos. Eso lo podemos cambiar. Le podemos poner, en vez de 0 a 18, de 18 a 30, como lo dije hace un rato, de 30 a 60, a 90. Obviamente porque no vamos a ponerle pues, no, a 18 años o a 17 años, 12 meses, tantos días. No, no es necesario. Es simplemente para poder entender. Voy a compartir este código con ustedes, chicos.
para que lo tengan a la mano, ¿ya? Y ustedes puedan crear, e incluso ese mismo código lo puedan reutilizar si tienen, por ejemplo, un modelo de datos que no tengan edades, etcétera. Pero ¿qué ocurre, chicos? Ojo, lo que tienen que tener en cuenta es que todo es del FAC afiliados, la tabla, y el campo es edad. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle rango edad. Vamos a dejarlo así como está, así como se les he compartido. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Yo acá ya tengo mi rango de edad. Entonces, miren, chicos, yo regreso a la vista de informe. Pongamos que vamos a sacar una copia a este primer gráfico. Y lo que voy a hacer, vamos a reducir esto por acá. Y lo que voy a hacer es, miren, ve, acá aparece este icono. No sé si lo ven. Voy a poner la lupa otra vez. ¿Ustedes ven este icono, chicos, al costado de rango de edad? Cuando aparece ese FX es porque es una columna calculada y porque tiene un DAX dentro. ¿Ya? Eso es la diferencia entre las otras columnas que vienen directamente desde el modelo. Entonces, aquí detectamos a simple vista cuál es una columna calculada. Otra cosa más, la tabla calculada viene así, a diferencia de las otras tablas que no son calculadas con DAX, la tabla calculada con DAX tiene la tablita y mire, ves una calculadora, ¿no? De esa manera puedo yo identificar. ¿Ya, chicos? Sí lo vieron, ¿verdad? Excelente. Entonces, excelente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en este gráfico, vamos a, en vez de llevar el plan seguro, vamos a llevar el rango de edad. Yo lo puedo llevar aquí y, y miren, la suma total de afiliados, eso se queda igual. Le hago un doble clic y le pongo afiliado, no pasa nada. Pero chicos, miren esto, miren este gráfico, puedo ponerlo así, puedo ponerlo así si quiero. Miren este gráfico. ¿Está bien como se muestra? Voy a cambiarle el título, me voy a formato general título, afiliados por edad. Listo. Pregunto, chicos, ¿esto estará bien así como se está mostrando? ¿Estará bien? ¿Alguien me dice algo? Miren, chicos, no se ve bien porque los rangos, mira, acá dice 30, 60, 0 a 18, 18 a 30, 60, 90, 90. No, no está organizado, no está en orden. ¿Cómo lo ordeno? Ya, acá hay tres puntitos y dicen más opciones. Y acá dice ordenar eje. Está ordenándolo por la cantidad de afiliados, de mayor a menor. Pero si yo ordeno por rango de edad, miren, ¿lo estará ordenando bien? Me voy de nuevo a ordenar eje, me voy a ordenar ascendente. Miren, ahora sí, ¿no? De 0 a 18, de 18 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90 y 90 a más. Ahora sí los datos están ordenados, ¿no? Como quiero. Y ahora sí ya está. Está perfecto. Entonces, en esos tres puntitos yo puedo ordenar. Chicos, tres puntitos, ordenar eje, rango de edad, sin problema. ¿Ya? ¿Ok? Ya lo tenemos. Entonces ya está ordenado. Entonces, a simple vista, a simple vista, la mayor cantidad de afiliados está entre los 30 y 60 años. Y luego le sigue el de 0 a 18. Exacto, Jaime. Jaime dice, siempre toca dar sentido visualmente a los datos. Exacto. Recuerden la clase de storytelling. La clase de storytelling, que fue la clase pasada, hemos dicho, organizar, que no queden malos datos. Eso es importantísimo. Es como la ortografía, ¿no? Es como la ortografía, ¿no? Es importante, ¿ya, chicos? Vamos a cambiarle de colorcito, ¿ya? Para que no quede celeste. Vamos a ponerle este color del verde, este color de acá. Es más, creo que nos está faltando eso porque
Denme un segundo, por acá tenía yo eh, el PDF de los colores, ¿no? Recuerden esto de aquí. Entonces podemos también jugar con este colorcito o este verdecito, ¿ya? Vamos a hacer este verdecito para que no quede celeste, pues, ¿no? Para que también podamos jugar. Ahí está. Es este código. Lo voy a compartir por acá también en el chat. Por si acaso ese código el verde, ¿ya? Ese es el código verde. Ese es el verde, ¿ya? Vamos a ver qué más. ¿Qué más podemos cambiar por acá? Tenemos ese verde, este magenta. El magenta lo vamos a poner aquí. ¿Ya? Etiquetas, ¿dónde estaba? Barras, colores. Ahora sí. Vamos a ponerle este de aquí y en negativo lo vamos a poner así. Ya, listo. Ya está. Entonces, más o menos ya tenemos esos colores. ¿Ok? Vamos a, vamos a poner otro colorcito más. Vamos a poner este de aquí y lo vamos a poner acá. Barras, color. Ya está. Ah, a ver. Ah, acá nos está faltando un ya, 249, 179. A ver, 249, 179 y 74. 74. Ya está. Este es el código. Este es el color medio ámbar, ¿no? Ámbar. ¿Ya? Listo. Ya está. Entonces ahora sí, ya se juego con el loguito, ¿no? Estamos bien, ¿ah? Estamos bien. Estamos bien. Este de aquí lo vamos a poner de este color. Este color, ¿qué color era? Vamos a verlo. Es este de aquí. Ahí está. Ya está. Ahora sí. ¿Ven? Ya está con los colorcitos que más o menos está en la gama cromática de lo que es el sistema integral de salud. ¿Vale? Perfecto. Vamos a hacer un ajuste más. Este texto lo vamos a dejar en azulito, ese mismo azulito, y vamos a colocarlo un poco más pequeño y lo que vamos a hacer es ponerlo centrado y lo voy a llevar un poquito más arriba. Ahí está, un poquito más arriba por acá. Perfecto. Es cuestión de dar simplemente un poco más de orden, chicos. Y lo que quiero hacer es ampliar un poquito más esto para llevar esto, esta parte de los filtros, lo vamos a llevar en ese bloque, en este bloque azul o azulino, ¿ya? Lo que es el título, color, ahí está, un poquito más pequeño, ahí está, en valores, un poco más pequeño también, no hay problema, ahora sí, ya estamos, ¿no? Miren, ¿ve? Ahí está. Que quiero elegir solamente ICA, ya, filtro los datos de ICA. Que quiero la libertad, filtrando los datos de la libertad. La Valleque, listo. Ah, ya, tip, chicos. Acá no tengo un seleccionar todos. Puedo generar un seleccionar todos me voy a la configuración, selección, y acá dice mostrar opción, seleccionar todos. Entonces ahora sí cuando le doy, lo habilito. Cuando yo amplío, ya aparece ese seleccionar todos. Supongamos que yo lo dejé así y después quiero seleccionar todo. Ah, ya, listo. Y también en estos tres puntitos, en más opciones, puedo hacer un clic y puedo activar el buscar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo no quiero, por ejemplo, no encuentro, soy un poco ciego, no encuentro Callao? Ah, ya lo puedo digitar. Callao y ya está. Le doy un check y ya está. Entonces también puedo hacerlo de esa manera. ¿Ok? Voy guardando, voy a hacer que se me borre algo, voy guardando y vamos avanzando. ¿Vale? He filtrado región, por ahí puedo filtrar de repente provincia si quiero, ¿no? Copio, pego, de repente vamos a
sacar una copia de esto. Vamos a filtrar provincia también. ¿Ya? Vamos a poner por acá en el título, perdón, en encabezado, provincia, está perfecto, ahí está. Por ejemplo, filtro Apurímac, ¿no? Ahí están las provincias de Apurímac, o sea, está unificado, concatenado. Si filtro, por ejemplo, solamente eh, Lima, Lima provincias, ahí están las provincias de Lima provincias, para la redundancia, ¿vale? Y acá arribita hay un borradorcito, si yo quiero borrar la selección también, ¿ya? Es parte del filtrado. Estoy sacando una copia y aparte de la provincia voy a colocarle el distrito, ¿vale? Ahí está, ya está. Me he quedado con tres filtros, región, provincia, distrito. ¿Ok? Eh, por ahora es lo que vamos a hacer, ¿ya? Y ahora sí, vamos a crear, ya hemos creado, chicos, columna calculada, tabla calculada y nos falta crear medidas, que van a ser nuestros KPIs. ¿Qué KPIs vamos a incluir ahora acá? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a entrar a Power Query. ¿Ya? Vamos a entrar a Power Query. Me voy a transformar datos, ¿ya? Transformar datos, transformar datos. Chicos, repito, si aquí en FAC afiliados le aparece un error, modifican el origen, ¿ya? Recuerden el origen de datos, esta ruta, porque esta es mi ruta, el archivo está con mi ruta del origen de datos, tiene que ser con su ruta, ¿ya? Esto es de la clase 1 y en la clase 2 también les compartí, ¿ya? ¿Ok? Entonces, para que ustedes también lo sepan. Tiene que salir así, ¿vale? Ahora, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a crear una tabla en blanco, que es una tabla donde van a estar las medidas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer un clic a especificar, inicio, especificar datos, y el nombre de la tabla le vamos a poner medidas, ¿ya? Vamos a dejar así, medidas, ¿ok? Y sin nada, o sea, está en blanco, es una tabla de medidas donde no tiene una sola columna, pero sin datos, y lo vamos a dejar así, ¿ya? Vamos a dejar así. Repito, para los que de repente se perdieron, repito. Inicio, especificar datos. Dice nombre tabla, ¿ya? Dice nombre tabla, voy a poner medidas. Medidas. ¿Sí, chicos? Medidas. Le doy a aceptar. Y ahí está la tablita con la columna, pero sin datos, en blanco, ¿ya? Ingeniero, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Por qué? Porque las medidas tienen que estar en esa tablita, ¿ok? Pero las medidas no se van a crear en Power Query, las medidas se crean con DAX y se crean en la otra vista. Ahora lo vamos a ver y yo le voy a explicar por qué. Este es para que no cometan el error que yo cometí cuando empecé a hacer tableros en Power BI en mis inicios, hace como 10 años. Y yo cometí un error y ahorita les voy a contar esa anécdota, ¿ya? Entonces, crean medidas, le dan cerrar y aplicar, perdón, cerrar y aplicar, cerrar y aplicar. Se va a crear esas medidas que está en blanco y lo voy a ver aquí, ¿no? Mírenme, están medidas, ¿vale? Ya lo tienen ahí. Perfecto. ¿Qué ocurre, chicos? Yo en mis inicios cometí el error de crear las medidas dentro de las tablas de dimensiones o dentro de las tablas eh, o dentro de mi fact table o de mi tabla de hechos. Sobre todo dentro de las dimensiones, yo lo creaba. Yo puedo crear una medida ahí. O sea, yo puedo crear en cualquier tabla, puedo crear una medida. Pero ¿qué ocurrió una vez? Que al hacerlo así, cuando yo eliminé una dimensión, supongamos que yo ya no utilice la dimensión ubigeo, por ejemplo, y yo la borro y dentro he creado medidas, se va a borrar con todas las medidas. Y eso fue lo que me pasó.
Entonces tuve que rehacer las medidas, porque borré una dimensión que no la iba a necesitar y porque dentro de las dimensiones estaba, estaba ahí como la amiga que nos dijo pi, 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 así me quedé. Entonces, me quedé sin las medidas y tuve que volver a hacerlo. Desde ese momento me sirvió esa experiencia para poder generar una tabla específica donde estén las medidas. Así, ocurra lo que ocurra con el resto de mis modelos, mis medidas quedan ahí guardadas en este bloque, que nadie más va a tocar. Así yo borre cualquier dimensión, así modifique una columna de mi origen de datos, etcétera, etcétera. Yo tengo un bloque específico para las medidas. ¿Ya? Entonces, por eso, por buenas prácticas, se hace ese punto. Se crea un área específica de medidas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear dentro de medidas, vamos a crear lo siguiente. Quiero que presten mucha atención, ¿ya, chicos? Nos vamos a más opciones y dice aquí, miren, nuevas medidas o nueva medida. Hago un clic en nueva medida y yo aquí empiezo a crear mi medida. Por ejemplo, voy a crear KPI afiliados Lima, por ejemplo. Bueno, le he puesto KPI, pero no es un KPI. Pero bueno, inventemos ese valor o ese dato. Eh, por ahora le voy a poner igual a 0, ¿ya? O sea, que quede ese DAX, esa medida como un 0, como un valor este, estándar, ¿vale? De ahí lo vamos a cambiar. Le doy un Enter y mírenme, se crea las medidas. Voy a habilitar la lupita. Miren, las medidas se crean con este simbolito, una calculadora. Recuerden que para reconocer una tabla calculada es la tabla y encima una calculadora pequeña. Y para reconocer una columna calculada es con el FX que aparece, ese icono que aparece, ¿vale? Entonces las medidas aparecen así, como una calculadora, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer, chicos? Como esta columna me está estorbando porque simplemente era para crear nada más la tabla de medidas, yo lo que voy a hacer, me voy a los tres puntitos de esa columna 1 que dice en la tabla medidas y le voy a dar ocultar. Le doy ocultar y mírenme, cuando le di ocultar, automáticamente se genera o ya se cambia el icono y ahora sí queda como una calculadora, incluso la tabla medida. Entonces, esa es la diferencia, chicos. Entonces, de esa manera ya tengo todas mis dimensiones y ya tengo una tabla específica para las medidas. Entonces, miren, si yo me voy a mi vista de modelo, las medidas están aquí y tienen que estar separadas del modelo. ¿Por qué? Así yo modifique el modelo, mis medidas van a servir simplemente para mis KPIs, para lo que yo quiera calcular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Buenas prácticas y experiencia también que tenemos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A este KPI, que es Afiliados Lima, yo lo que quiero, ¿ya? Yo lo que quiero es que a simple vista, bueno, vamos a ponerle afiliados. Yo lo que quiero aquí, en primer lugar, para mostrar en este bloque, yo lo que quiero es que se muestre el total de afiliados. Yo ya sé que es 27 millones, porque ahí me lo dice. Pero de todos modos yo quiero ver el valor total, ¿no? Valor total, ¿ya? ¿Qué puedo hacer? Puedo generar un count, o perdón, un sum, genero una suma, le vamos a cambiar en vez de KPI le vamos a poner total, ¿ya? Número o num total afiliado, ¿ya? Num total afiliado.
Entonces hago una suma de afiliados, total afiliados. Porque esa es la columna que me suma todo el valor de los afiliados. Le doy un enter y ya tengo el NUM total afiliados. Entonces, miren, ve, cuando yo haga esto, cuando yo inserte esta tarjeta, voy a llevar el NUM total afiliados al área de campos. Entonces, miren, ve, ahí ya se muestra mi tarjeta. ¿Ok? Voy a cambiar acá doble clic en nombre, total afiliados. Ahí está. El valor del globo lo voy a poner obviamente a 14 o a 16, lo puedo dejar ahí. Vamos a cambiarle un colorcito más gris oscuro. Ninguno en unidades, ninguno, porque no quiero que me muestre el dato total. Y es importante también seleccionar la medida y ponerle el separador de comas, ¿ya? O de miles, perdón. Ahí está. Entonces son 26.619.715 afiliados al CIS. ¿Ya? Listo. Etiquetas de categoría, pues ahí le bajamos un poquito. Ahí está, lo ponemos en negrita si queremos. Ahí está, total de afiliados. Listo, me voy a general, me voy a efectos, quito el fondo. Genial. Listo. Total afiliados. De repente yo quiero ponerle un iconito acá, ¿no? De repente de un icono de salud, etcétera, etcétera. ¿Lo puedo hacer? Lo puedo hacer. ¿Vale? No hay problema, eso es ya parte del diseño de mi tablero, etcétera. Entonces acá tengo una primera medida de mi total de afiliados. Ahora voy a copiar esta tarjeta y ahora quiero calcular de repente el ratio, el rango entre 60 y entre 30 y 60 años. El ratio, ¿qué representa? ¿Ok? Entonces voy a generar una nueva medida, ¿ya? Y a esta nueva medida, ¿no? A esta nueva medida le vamos a poner ratio 30, 60 años. ¿Ya? Y miren, Eh, cuando yo empiezo a crear mi DAX, yo siempre recomiendo, vamos a empezar a utilizar Calculate, pero yo siempre recomiendo, chicos, un tema bastante interesante. Y es que en DAX también podemos trabajar con variables. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eh, Primero voy a aperturar por aquí, disculpen, voy a aperturar por acá una hojita en blanco, ¿ya? Para que ustedes sepan más o menos cómo va a funcionar esto. Si nosotros quisiéramos calcular, si nosotros quisiéramos calcular, eh, o sea, lo que yo quiero calcular es el ratio de afiliados entre 30 y 60 años. ¿Cómo se calcula esto? Yo tendría que tener primero acá el número, como numerador, ¿no? Número de afiliados entre 30 y 60. ¿Entre cuánto? Entre el total de afiliados, ¿sí? Para sacar ese porcentaje de lo que representa, ¿sí o no? Acá este me va a sacar un resultado. Ya pues de repente el 20%, el 30%, el 50%, dependiendo. ¿Ok? Perfecto. Teniendo claro cómo calculo esto, creo yo, ¿qué puedo hacer? Puedo generar en DAX esto como una variable 1 y esto como una variable 2 y una variable 3 que sea la división. ¿Ya? Sencillo, para no complicarnos todo en una línea. ¿Cómo lo hacemos? Shift Enter para hacer un salto de línea. ¿Cómo creo variables? Con la palabra var.
bar con V, no, no bar con B. Bar con B es lo que nos toca los viernes, fines de semana. Bar con V de variable, sencillo. Y un espacio para colocar el nombre de la variable en lo que yo quiero colocarle. En este caso puede ser una variable, de repente le puedo poner afiliados 3060. Afiliados. Siempre el nombre de la variable tiene que estar junta, por eso estoy con un guión bajo. 3060. ¿Sí? Guión bajo. Igual. Entonces ya estoy creando una variable que se llama afiliados 3060 y le voy a colocar aquí el código. Entonces vamos a utilizar la función calculate. Calculate. Abro paréntesis. ¿Qué quiero? Quiero sumar los total de afiliados. Cierro paréntesis. Y ahora voy a hacer con el filtrado, coma para empezar a filtrar. Pero mi variable son la suma de afiliados, pero del rango de 60 y de 30 a 60. Entonces lo que yo voy a hacer es rango, filtrar por rango edad, igual, abro comillas, 30 a 60. Cierro comillas, cierro paréntesis. Con esto yo ya tengo el valor de la suma de mis afiliados, el valor total de mis afiliados de 30 a 60 años. ¿Ok? Listo. ¿Puedo crear otra variable? Sí. Shift Enter, otra variable. Var afiliados, para que sea el total de afiliados. ¿Qué hago aquí? Simplemente no hago calculate porque no voy a filtrar nada. Suma total de afiliados. Paréntesis. Y ahora, var ratio. Es igual, miren, divide, que es la función que te va a permitir dividir el ratio. Abre paréntesis. Afiliados 3060, que es la variable que está arriba, coma, el denominador. A dividir numerador entre denominador. Y ahora, ¿cómo muestro ese dato? Tengo que, una vez que ya tenga esto armado, Shift Enter, retorno. Hago un return. ¿Qué es lo que quiero que retorne para que se muestre? El ratio, porque eso es lo que quiero que se muestre. Y le doy un Enter. Una vez que le doy un Enter, ya está calculado. Y aquí está. ¿Ok? Aquí está. Perdón. Vamos a darle confirmar. Ahí está. En el check, confirmar. Ya está. Ratio 30-60 años. Entonces, miren, a este ratio 30 y 60 tiene que ser del tipo formato porcentaje, ¿no? Porque va a ser un porcentaje. Y ahora sí voy a llevar este valor al área de campos. Entonces, miren, sale el cálculo 36.54%. Es el ratio de afiliados de 30 a 60 años. Entonces acá simplemente cambiamos, le ponemos ratio, porcentaje de afiliados de 30 a 60 años. Ampliamos un poquito más, ahí está. Entonces ahí empiezo yo a crear mis KPIs, o mis indicadores, etcétera, etcétera. Y de repente después quiero sacar cuáles son mis afiliados de Lima, porcentaje de afiliados de Lima, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos crear medidas. Ahora, ya vamos llegando a la parte final. Ahora, si nos vamos a la vista de modelo, yo acá tengo mis medidas, chicos. Yo puedo documentar, cuando yo selecciono una medida, puedo ponerle una descripción. Acá, por ejemplo, pongo el número total de afiliados. Ahí está. Acá, ¿no? Ratio de afiliados de 30 a 60 años. Se calcula filtrando los datos de 30 a 60 años entre el valor total de afiliados. Puedo ponerle esa documentación, no hay ningún problema. Hay un detalle muy particular. Este es un ratio. De repente yo quiero
colocarle una carpeta. Dentro de las medidas, dentro de la tabla de medidas, yo puedo crear carpetitas, subcarpetitas. Entonces yo le voy a poner una carpeta, en la carpeta ratios. Ratios. Le doy un enter. Y listo, miren, ve. Y se genera el foldercito y ahí empiezan los ratios. Y este de aquí lo voy a poner, selecciono el carpeta para mostrar, en propiedades, carpeta para mostrar, le voy a poner valores, valores nada más. Le doy un Perfecto. Entonces, mírenme, si me voy a mi vista de informe, ya los tengo ordenaditos. Los ratios irán acá. De repente quiero ponerle un nuevo ratio, creo una nueva medida o un nuevo valor. Y sin ningún problema lo agrego. Chicos. Entonces, de esa manera hemos creado tres tipos de DAX. Un DAX que es tabla calculada, columna calculada y las medidas. ¿Ok? Y ya lo tenemos de esa manera. ¿Ok, chicos? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? De esa manera nosotros estructuramos la parte de las medidas, ¿ya? Ahora acá pueden meter otras medidas más, etcétera, etcétera. ¿Ok? De esa manera podemos empezar. Yo, por ejemplo, selecciono por aquí, filtro, empiezo a filtrar mis datos, filtro por acá, como yo lo desee hacer, ¿ya? Ahora vamos, por lo último que nos queda ya para dejar listo esta partecita. Vamos a subir un poquito esto, vamos a subir también un poquito esto, ¿ya? Porque vamos a insertar en botones, tengo una opción que dice navegador, hay una opción que dice navegador de páginas. Yo puedo crear, puedo generar ese navegador de páginas, ¿no? Ahí está. De repente lo puedo poner de esta manera, ¿no? Vamos a subir un poquito más esto, ¿ok? Lo puedo poner arriba, abajo, ahí lo vamos moviendo, ¿ya, chicos? ¿Ya? Ahí está. Por ahora tenemos página uno porque solamente tenemos una sola página, que va a ser, por ejemplo, el resumen. Y voy a generar una copia, clic derecho, duplicar. De ahí ya voy a modificar esto. Voy a quitarlo porque acá vamos a hacer el análisis geográfico que va a ser la próxima clase. Va a ser los mapas. ¿Ok? Voy a ocultar esta segunda pestaña y mírenme, ya tengo mis dos páginas. Puedo cambiar el estilo, puedo ponerlo un poco más pequeño. El valor predeterminado es este valor predeterminado, ¿ya? Y el otro es el valor seleccionado, que es el que se cambia, es el que está con el color negro. Entonces vamos a ponerlo así, el relleno en el seleccionado lo vamos a poner de este tipo, sin bordes, en predeterminado, sin borde, y el texto, a ver, vamos a poner el relleno, le vamos a poner este color y el texto lo vamos a poner en color blanco. Ahí está. Entonces, miren, ya está acá. Voy a copiar, voy a pegar aquí, voy a quitar este de aquí, voy a pegar acá y ahí está. Entonces, ¿qué me va a permitir eso? Con la tecla control, hacemos aparece la manito y nos lleva a la otra página. Esta página, vamos a borrarla, vamos a borrar esto. Esta página nos va a servir justamente para poder montar nuestro análisis geográfico que vamos a hacer la próxima clase. ¿Ya? Vamos sin estos filtros también. Lo vamos a dejar ahí. Y aquí vamos a empezar a hacer nuestro análisis geográfico con los mapas. ¿Ok? Listo. Hasta acá. Ya cerrando la sesión. ¿Alguna duda, alguna consulta? Así hemos hecho DAX súper rápidos. ¿Ya? Nos gana el tiempo, lastimosamente. Voy a cargar esto, la versión 4 la voy a cargar ahora, ¿ok? Nuevamente al compartido, para que ustedes lo tengan ahí y ya va a tener toda esta parte. La próxima clase vamos a hacer la parte de análisis geográfico y ya vamos a publicar este reporte, lo vamos a publicar en el Power BI Server. Para ello les voy a compartir una cuenta la próxima clase, ¿ya? Es una cuenta
de Microsoft Fabric de prueba que vamos a utilizar para la publicación. ¿Ya, chicos? Hasta aquí, dudas, preguntas antes de cerrar la sesión del día de hoy. Listo, Natalia, gracias a ti, gracias a todos ustedes también. Dani dice, para entender un poco mejor, las medidas son todos aquellos cálculos que queremos ver como KPIs. Exacto, Dani. No necesariamente como KPIs. Tú, por ejemplo, este porcentaje lo puedes llevar a una tabla, pero son cálculos resumen, si te das cuenta. Ya agrupa, resume el valor, etcétera. ¿Ok? No lo hace detallado fila a fila, sino hace un agrupamiento, es un valor final. ¿Ok? Perfecto. Listo. A ver, Renata dice que le produjo un error, dice este archivo no es compatible. No hay problema, si sale ese mensaje, le da un clic en la X y pueden abrirlo sin ningún problema, ¿no? Es un aviso nada más que te dice, oye, por si acaso estás abriendo en una versión anterior, en una versión muy nueva tu archivo. No pasa nada, tranquilo. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, chicos, también importantísimo, no se olviden del examen, la certificación. Ahora en unos minutos también el coordinador se queda con ustedes para hablarle un poco más acerca del tema, ¿ya? Yo creo que es sumamente importante, ¿no? Como profesional, siempre es importante que cada uno de ustedes, pues, pueda certificarse, chicos, ¿ya? De nada, a veces de poco vale que podamos llevar un curso si no tenemos el cartoncito que nos dice, oye, pues acaso llevo mi cursito de Power BI y ya con eso, pa, me presento a cualquier puesto laboral y sin ningún problema, van a ser muy bien calificados. Estoy seguro de eso. Profesional que conozca o domine Power BI tiene un plus adicional ahí. Así que eso lo digo por experiencia, ¿ya? Listo, chicos. Los dejo entonces. Continuamos la próxima clase, la última sesión el día jueves. No falten, por favor. Arrancamos igual 6 de la tarde. Vamos con la parte de Power BI Service, vamos con la parte de los mapas, ¿no? Y ya con eso estamos ya también cerrando. Quienes se animen a mostrar algún trabajo que ustedes hayan hecho con Power BI, genial. Ya lo hablamos y de repente damos unos 10 minutitos antes de cerrar. Y quien quiera presentar su trabajo, excelente. ¿Ok? Listo. Quedamos así. Gracias, chicos. Muy buenas noches. Estamos en contacto.